Inicia con el panel potencializando las capacidades de las áreas de cobranza para afrontar con éxito un entorno audaz, técnicas, tácticas y estrategias. En este panel nos acompañan Davy Mancilla, gerente de crédito y cobro del BAC Credomatic, Sergio Morales, vicepresidente de cobranzas en Bana Fintech, Diego Romero, director de proyectos en Adminfo Solati Collections Fintech, y actuando como moderadora la doctora Beatriz Villa, directora de la revista Ciclo de Riesgo. La licenciada Davy Mancilla Barahona es ingeniera química de la Universidad de San Carlos de Guatemala y cuenta con un MBA con énfasis en mercadeo del INCAE Business School. Al finalizar su maestría en 2011, inicia su carrera en BAC como asistente de gerencia general. Se ha desarrollado en distintas posiciones como gerente de cobro administrativo de tarjeta de crédito, gerente de cobros y actualmente se desempeña como gerente de créditos y cobros, liderando la originación y administración de la cartera de personas y la cobranza para toda la organización. Hoy cuenta con un equipo de 370 personas, siendo responsables del ciclo completo del crédito, desde la revisión de solicitudes, aprobación, formalización, administración y cobranza de la cartera de personas físicas y la cobranza, incluidas las jurídicas. De nuevo nos acompaña el licenciado Sergio Morales, que como ya les contamos en la mañana, Sergio es un ejecutivo senior con más de 20 años de experiencia en Centroamérica en la dirección y gestión del crecimiento estratégico de instituciones financieras y operaciones de crédito exitosas. Es especializado en el desarrollo de estrategias de inclusión financiera en banca, fintech y microfinanzas, con sólida experiencia en la creación y expansión de entidades financieras y de crédito y en la implementación de buenas prácticas de gobernanza. En la actualidad se desempeña como vicepresidente de cobranzas de Bana Fintech de crédito y es además gerente general de la unidad de negocios PYMES. Diego Romero, por su parte, se desempeña como director de proyectos en Adminfo Solati, empresa de tecnología especializada en soluciones para la cobranza. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Ibagué de Colombia, con especialización en telecomunicaciones de la Universidad Piloto y cuenta con una maestría en ingeniería de sistemas y computación de la Pontificia Universidad Javeriana. Su profundo conocimiento en procesos de cobranzas y su capacidad para transformar las necesidades del cliente en soluciones tecnológicas le ha permitido liderar proyectos de gran impacto en la optimización de la gestión de cartera en grandes clientes. Entre ellos se destacan Banco de Caja Social, Bancolombia y sus filiales, Banco Mundo Mujer y Banca Mía, y exitosas fintech como Nequi y Juancho Te Presta. Aprovechando su vasta experiencia, ha participado en la evolución del software Adminfo, rediseñando módulos clave que permiten adaptarse a las cambiantes demandas del mercado, mejorando la eficiencia operativa de las organizaciones. Y nuestra moderadora, la doctora Beatriz Villa, directora de la revista Ciclo de Riesgo. Les damos paso entonces para que iniciemos con el panel. Bueno, llegamos a un tema neurálgico donde acá nos llega al cierre del ciclo todo lo que no se hizo bien en todas las otras etapas, o todos aquellos que iniciaron con una cara y ahora los vemos con otra. Se quitaron el maquillaje, la peluca, los tacones y nos llegaron comunes y silvestres, y hay aquí nuestra responsabilidad de recuperar esa cartera. Entonces, Davy, cuéntanos un modelo de cobranza exitoso. ¿Cuáles son esos 3 pilares en los que se soporta ese éxito? Bueno, buenas tardes. Yo creo que hemos hablado en el transcurso del día de la importancia de la tecnología, de todo lo que se ha avanzado en los últimos años derivado de inteligencia artificial y todos los sistemas que nos soportan, pero creo que es súper importante no perder los temas medulares de cobranza, ¿verdad? Que son un claro conocimiento de la cartera, de la segmentación de los clientes, ¿verdad? Tener alineados los KPIs de los equipos, desde los niveles operativos hasta los líderes de la operación. Claramente reforzar e integrar la comunicación
y el trabajo colaborativo con las áreas de originación y de administración, porque eso nos da una perspectiva justamente de cómo se fue desarrollando al cliente y cuáles fueron, digamos que los catalizadores para que estén en la situación actual. Para mí esas son las partes medulares, todas las demás complementan la gestión de cobranza, pero no sustituyen el pleno conocimiento o el criterio que puede tener la administración de la cartera o quien está administrando la cartera de cobros. Sergio, ¿cómo ves tú esos pilares de éxito para que llevemos este resultado y más en la última milla del año? Nos queda menos de 2 meses y medio. Sí, pues sí, comparto al 100% lo que dice Efi. Definitivamente, por la etapa en la cual estamos, en la cual, digamos, tanto la tecnología como las buenas prácticas hoy por hoy convergen, digamos, hoy nos vemos en la necesidad de hacer operaciones híbridas y la ventaja que hoy por hoy podemos ver desde la inteligencia artificial es poder utilizar chatbots, por ejemplo, para hacer tareas ahí sí que mucho más repetitivas y dejarle tareas complejas de gestión de cobro a una gestión personalizada y, digamos, y ahí poder encontrar ese balance entre no seguir creciendo aquellos grandes equipos y porque el gran problema es que cuando crece la cartera tenemos que contratar a aquel montón de gente. Entonces, y esa creo que es la disyuntiva de todos nosotros. Digamos, subió la cartera en tantos clientes, digamos, muchas veces se nos obliga a crecer linealmente. Yo creo que ahorita el reto de nosotros está, digamos, poder utilizar ahí sí que herramientas tecnológicas, la inteligencia artificial definitivamente ha avanzado bastante. Nosotros estamos en ese proceso en el cual poder definir realmente cómo seguir creciendo sin crecer tanto, yo creo que, y sin descuidar realmente la base, lo que decía Delphi. Digamos, entonces yo creo que el gran reto para nosotros, para cerrar bien este año, es definitivamente enfocarnos a hacer una buena segmentación y ahí sí que para los próximos años, ahí sí que empezar a invertir o seguir invirtiendo en herramientas que nos ayuden ahí sí que a facilitarnos los procesos repetitivos, digamos, a través de ahí sí que inteligencia artificial. Muy bien. Diego, pues tú que tienes experiencia ya desde la otra orilla, desde ese aliado de tecnología y tienen varias entidades financieras, no solo bancos, no solo microfinancieras en varios países, retail, telcos. Hablando con ustedes en todos los foros, siempre sé que Adminfo Solati y todo su equipo y tú han hecho énfasis en esos modelos de negocio customer centric, porque a veces uno dice que la calidad y la experiencia del cliente está muy cercana a las áreas de originación, de crédito, de mercadeo, comerciales, pero a veces en la cobranza pues no se vive con tanta intensidad esos modelos customer centric. ¿Dónde ves ese desafío? ¿Cómo fortalecer toda nuestra operación en ese sentido? Bueno, yo creo que todo se origina en los datos, desde que se tenga una fuente de información basada en datos, a través de históricos, de las transacciones que se generan. Yo creo que teniendo ese insumo es el principio para poder desarrollar una cultura customer centric. Entonces, desde la experiencia que hemos vivido, teniendo datos, buenos datos, un procesamiento de datos, almacenamiento, cuando hablamos de bodegas de datos ya a ese nivel, podemos aplicar en una segunda instancia como un segundo pilar estrategias de minería de datos. Entonces, aplicando minería de datos y tenemos una gran diversificación de técnicas de minería de datos que se pueden aplicar, podemos conocer al cliente. Entonces, es no solo análisis descriptivo, que pues muchas de las técnicas de minería de datos se basan en eso, en análisis descriptivo, sino predictivo, y en una tercera instancia podríamos hablar de prescriptivo. Entonces, ya haciendo este trabajo, vamos conociendo al cliente. Hablábamos esta mañana de conceptos de hiperpersonalización, y eso es exactamente lo que se busca, o los puntos más exitosos donde hemos podido participar precisamente con herramientas de software, es en este tipo de clientes donde le dan mucho sentido a los datos, no solo
datos de cobranza, sino de cartera comercial, extraídos de diferentes puntos que alimenten, porque es que al final la cobranza no solo se realiza con información del cliente asociada a cuánto debe, cuál es su saldo, sus días de mora, sino todo el conjunto de datos que me permite a mí hacer un análisis sobre él. Entonces, ese es el principio, teniendo datos, aplicar técnicas de minería de datos para después, por último, hacer unas muy buenas estrategias de cobranzas. Y en el mercado hemos encontrado que esto aplicado, pues una cosa es estas técnicas y otra cosa es hablar en términos de aplicación en el negocio, y es donde encontramos, por ejemplo, escenarios de best time to call, en qué momento es el más indicado para contactar al cliente, score, que lo hemos mencionado en varias de las sesiones que están aquí, pero eso al final también crear productos que al final me termine ayudando no solo en la gestión persuasiva como lo conocemos o la gestión tradicional de llamar y conseguir un compromiso de pago, sino ir más allá, porque yo personalizando y conociendo al cliente puedo ofrecerles alternativas de pago o estrategias o herramientas de normalización como se habla en el mercado. Entonces ya hablamos de reestructuraciones, rediferidos, prórrogas y los diferentes escenarios que yo le puedo aplicar a un cliente determinado sin tener que ir al montón. Ese es un poco lo que hemos vivido y al final, en últimas, hacer un monitoreo constante y recoger esa información que surge de la cobranza para el reproceso, porque al final esto es un ejercicio cíclico. Entonces, todo lo que yo recojo de ese contacto, pues termina siendo también parte de esa base de conocimiento del cliente. Defi, tú también priorizaste mucho esa experiencia en esa cobranza, no solo de cara al cliente, sino de cara al equipo, a las personas que trabajan con uno, a toda esa cultura de calidad. Cuéntanos ahí cómo priorizan ustedes eso y qué nos falta para llegar a esos niveles de excelencia. Hablábamos justo a la hora del almuerzo con los colegas que estaban ahí, que los retos en los equipos de cobranza en relación a los temas de talento son grandes, ¿verdad? Porque alguien que nunca ha estado en cobranza, ¿verdad? Esa formación lleva mucho tiempo en la terminología, en cómo, es una operación muy técnica, ¿verdad? Pareciera, cuando uno está fuera de la operación, ¿verdad? Un poco hasta como trogloditas los cobradores, ¿verdad? Como somos los cobradores. Pero cuando uno se mete a la operación se da cuenta que es una operación muy completa, ¿verdad? Requiere mucha formación de manejo de equipos, de análisis de data, de tener capacidad de tomar decisiones rápido, ¿verdad? Que no necesariamente vas a ver los resultados en un corto plazo, ¿verdad? No es como ventas que uno toma una estrategia y no sé, a los 15, 20, 30 días puede decir, bueno, se movió la aguja. En cobranza tú tomas una decisión hoy y seguramente lo ves en 12, 18 meses. Entonces, los retos con la gente es cómo los mantienes enamorados de la operación, ¿verdad? Cómo los vas tecnificando, ya sea con conocimientos o programas propios que has desarrollado, o cómo vas haciendo híbridos y tomando prácticas. En nuestro caso, la gran ventaja es que somos un grupo regional, entonces, bueno, tenemos laboratorios en varios países de la región, entonces no necesariamente tenemos que arrancar de testear cero. Campañas, testear Sí, estrategias, claro. tácticas. Entonces, Interesante. sí hay retos en todos los temas de formación de personal y nosotros en el equipo hasta bromeamos, ¿verdad? O sea, uno cuando sale de la universidad no dice, quiero ser cobrador, ¿verdad? Sí. Pero ya cuando uno está dentro de la operación, es una operación muy linda, muy completa y muy compleja también. Entonces yo creo que siempre es una operación que está retando a los equipos a hacer cosas innovadoras. Claro, es que en cobranza realmente
Pues están los que ya tienen que dar la cara por el negocio y generar la utilidad, porque somos responsables de las provisiones y en cobranza son los que al final del día, al final del mes, es el signo rojo o el signo verde que termina para el negocio ese ingreso. Y aprende uno impresionante. Bueno, en Colombia es muy activo el hecho de invitar a las personas de cobranza en toda la transversalidad del lanzamiento de un producto, de una estrategia de mercado, porque las personas que están en cobranza ven cosas que no las ven desde la originación, desde el riesgo. Ese conocimiento es muy, muy interesante y ahí llevamos a un tema también de la productividad, porque a veces las personas se frustran mucho, nuestros equipos se la pasan llenos de exigencias, de retos de cara al deudor, a veces hasta los insultan y les desbordan las agendas con tanto reporte. Y los tres coincidieron, y ahí voy contigo, Sergio, de la productividad y la eficiencia de las áreas, o sea, más allá de la estrategia, más allá de los modelos, de los aliados, de los canales, y más ahora en un mundo regulado, cómo incrementar esa productividad y eficiencia de las áreas sin exprimir de la manera que estamos exprimiendo a los equipos. Miren, tomo lo que decía Dave y digamos, somos unidades de negocio súper complejas, digamos, porque realmente, como decía, digamos, la responsabilidad de traer el flujo de caja a las empresas realmente es vital para la sobrevivencia de cualquier empresa. Y desde nuestra experiencia, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Definitivamente una buena segmentación, como lo mencionaban los colegas, es realmente la base para poder crear estrategias. ¿Qué es lo que, en experiencia nuestra, qué es lo que hemos venido haciendo? Es utilizando, en muchos de los casos ya empezamos a utilizar inteligencia artificial para poder hacer el machine learning, para poder hacer todo ese tipo de análisis, para poder hacer análisis predictivos de cuáles son los clientes más riesgosos. A esos muy probablemente les voy a tener que dar una atención personalizada, cuáles son los clientes con menos riesgo. Entonces, eso nos ha ayudado a mejorar las eficiencias de forma exponencial. Entonces, y definitivamente implementar las buenas prácticas. Ahí sí que yo empecé en la cobranza cuando creo que muchos de ustedes todavía estaban en el colegio, hacíamos con máquina de escribir, digamos los telegramas, me recuerdo, y el área se llamaba control y seguimiento. Entonces, a mí cuando me preguntaban, ¿por qué se llama control y seguimiento? Si lo que hacemos aquí es cobrar, porque la cobranza es control y seguimiento. Y hoy, 20 y tantos años después, sigo viendo que básicamente las formas han cambiado, pero el fondo sigue siendo el mismo. Básicamente cómo nosotros alimentamos estas buenas prácticas definitivamente y encontrando, por ejemplo, en la tecnología el mejor aliado a través de análisis predictivos, utilización de herramientas automatizadas, pero siempre desde la perspectiva humana de poder comprender realmente cómo poder modular todo este negocio que es sumamente complejo. Bueno, Diego, también sé que la productividad es una columna vertebral de una empresa de tecnología como ustedes, porque todos los clientes todo el día les piden herramientas para incrementar la efectividad, la eficiencia del recaudo. Súmate ahí a esas mejores prácticas en incrementar la productividad de nuestras áreas. Sí, desde la óptica de la tecnología, la productividad claramente buscamos soportarla con herramientas capacitadas en esto. Entonces, lo podemos pensar desde la segmentación de clientes. Entonces, si soy productivo, si yo sé a qué público tengo que atender con una estrategia u otra, cuando yo le puedo ofrecer, si estamos hablando en términos puntuales de la cobranza, qué tipo de estrategia o qué tipo de herramienta de normalización que es la invitación y lo que hemos visto en el mercado que mejor resulta para acercar a los clientes a ponerse al día, es ir a esos focos. Yo tengo identificados cuáles de toda mi población, cuáles son las personas o ese consumidor financiero a quien yo debo abordar de una manera u otra. Entonces, al final también es descongestionar esa operación de cobranza que siempre ha sido tradicional de hacerlo a través de una llamada por una cantidad de personas que están detrás, sino también saberla distribuir en diferentes escenarios, canales virtuales, que me permita a mí abordar una concentración de preguntas frecuentes, de estados de cuenta,
de cuál es mi saldo, ¿cierto? Y esto estamos reduciendo que todo ese ingreso de posibles llamadas pues las atienda el mismo equipo que está cobrando, sino lo estamos dedicando con canales virtuales que descongestione y precisamente a estas personas que son costosas, dedicarlas a esa gestión especializada, de ya ir con una gestión puntual con unas garantías y una capacidad de negociación. Al final, el proceso también llega a esa productividad con sistematizar, y aquí ya no solo hablamos de inteligencia artificial desde el campo de la minería de datos, desde el business intelligence, sino hablamos también desde lo que hace la inteligencia tradicional o digamos haciéndola diferencial, lo que es la inteligencia de análisis, de interpretación de patrones, que eso es los famosos Siri, Google Assistant, bueno, y entre otros, con lo que se puede hacer después con una inteligencia artificial generativa, que esto ya es una evolución que tenemos que también trabajar, y así como evoluciona, yo creo que tenemos que aplicarla para hacer esto mucho más productivo. Bueno, hablemos ahora, pues David también hablábamos en las preguntas que íbamos a desarrollar contigo, la importancia de la tecnología, pero asimismo no perdernos, porque cuando uno se enfrenta a la tecnología hay miles de herramientas, miles de software, una cantidad de decisiones que tomar y empezamos a incorporar una y otra y a veces se pierde porque no sabemos exactamente para qué la compramos o cómo la incorporamos y cuál era el objetivo, y es un desgaste muy grande. Entonces, ¿qué tecnologías priorizar en estos momentos de un ecosistema que avanza hacia lo digital, pero que requiere más atención personalizada? Y también no solo tecnología en sí misma, sino esa cultura y esa capacidad de incorporar la tecnología y darle todo su mayor provecho. Bueno, es un tema que tiene que ser abordado, a mi parecer, desde la dirección de la organización, ¿verdad? Mucho se habla de adoptar tecnologías, inteligencia artificial, modelos, pero tenemos que tener la capacidad para poder procesar toda la data que tenemos de los clientes, ¿verdad? En las áreas de negocio, de créditos, estamos muy acostumbrados a datas transaccionales que seguramente enriquecen y son variables importantes a la hora de diseñar modelos para el equipo de cobranza, pero no necesariamente, ¿verdad? También tenemos que tener disponibilidad de toda la información, de en qué momento, qué tipos de pagos, cómo pagó el cliente, para poder construir modelos que agreguen valor. Yo creo que el reto, sobre todo para las áreas de analítica o para todos los equipos que están trabajando con data, es conectar toda esa data, ¿verdad? Con experiencia de negocio. Porque uno puede meter muchísimas variables para construir un modelo, pero si yo no tengo claro cuál es el objetivo, que al final en cobranza es recuperación, predecir qué cliente nos va a pagar más rápido o qué tipo de arreglo yo le tengo que ofrecer, no sirve de mucho. Yo creo que esa es una fase en la que estamos empezando a explorar cómo tenemos que ajustar, ¿verdad? Todos esos enfoques tradicionales que ya se tienen para colocación de productos, para los temas de cobranza, que no es otra cosa que venderle una solución financiera a un cliente, ¿verdad? Yo creo que uno de los paradigmas más grandes que hay en cobranza es, o a través de los años, era la insistencia, ¿verdad? O sea, ya sea por cansancio o por convencimiento, los clientes iban a pagar, y la realidad es que nosotros como entidades financieras hemos fracasado en ofrecer alternativas o arreglos de pago a los clientes, ¿verdad? Así como tenemos una gran gama de productos, cuando los queremos atraer,
Asimismo, tenemos que tener un espectro relevante de soluciones productos también. para arreglarlos. Claro, ¿verdad? que eso casi no, eso no tenemos cómo solucionarlo porque no tenemos esa visión. Y mucho también es porque las operaciones de cobranza son sumamente sensibles, como bien decías, a los impactos que tenemos en los estados de resultados. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si no se puede volver hasta incentivos perversos, ¿verdad? Es ir escondiendo un problema que Vuelve se una bola puede de ir a nieve. hacer mucho más grande, tal vez en no los próximos 3 meses, pero seguramente en los próximos 18 o 24. Entonces, es como ir adaptando todas esas cosas y haciendo una cohesión con la experiencia y la sensibilidad que ya tienen los equipos de la operación. Sergio, ¿cómo ves todo esto de la tecnología, de los productos y servicios, de qué les vamos a ofrecer a esos deudores? En el caso nuestro, digamos, tenemos la particularidad que nosotros nunca vemos al cliente, digamos, aquí en Guatemala ya llevamos el crédito millón otorgado, digamos, en los 6 años que hemos operado, digamos, y todo lo hacemos a través de la vía digital. Entonces, tanto nuestro underwriting para poder autorizar créditos, como ahorita la segunda fase en la cual nosotros estamos utilizando ahí sí que modelos predictivos para la cobranza, ¿qué es lo que hemos encontrado? Definitivamente, ese solo es, digamos, a diferencia de la originación, la parte de la cobranza, digamos, sigue necesitando el componente humano. Entonces, la hibridación de las estrategias, digamos, la hibridación automatizada, digamos, y ahí, digamos, y lo utilizamos efectivamente para temas muy repetitivos, como decía el colega, digamos, pero los temas complejos de la capacidad de desarrollar a la gente, digamos, eso realmente no va a dejar de pasar en la cobranza, o por lo menos yo no lo veo en el corto y mediano plazo. Definitivamente las capacidades de cómo mantener a los equipos motivados, definitivamente, y adicionalmente bien, ahí sí que bien formados. Digamos, nosotros, creo que lo mencionamos al inicio, como decía, nadie se imaginó de nosotros ser cobradores cuando nos graduamos de la universidad, probablemente no. Pero hoy, digamos, si ustedes ven las unidades de cobranza, son súper profesionales, súper complejas, llenas de procesos. Nosotros muy probablemente dentro de las unidades de negocio de las empresas somos de las más automatizadas y complejas que pueden haber. ¿Por qué? Porque realmente son necesarios todos los avances que le podemos meter al negocio de la cobranza. Digamos, yo veo que Centroamérica ha tenido un gran desarrollo, digamos, definitivamente todavía tenemos mucho que hacer. Pero yo creo que esa hibridación, definir qué vamos a hacer nosotros a través de la automatización y seguir apostándole a la mano calificada y profesional de los equipos de cobranza. Y además son áreas muy sofisticadas porque pues tienen que aproximar esos dos mundos, todo el mundo digital, de la tecnología, de la automatización, con un servicio extremadamente personalizado y unas conversaciones muy significativas con un cliente que le tocan fibras muy sensibles de problemáticas complejas, que además no tenemos los productos adecuados, entonces que hay que entrar ahí unas negociaciones muy pues de discernimiento, de asesoría. Entonces, Diego, ustedes en Adminfo Solati que tienen todos los juguetes de tecnología, los chatbots, la inteligencia artificial, y al mismo cliente, al mismo tiempo les piden los bancos, pero además canales de comunicación y que pueda incluso en terreno llevar el software con toda la información y mi data a las zonas más difíciles, que a veces hasta en canoa y caballo y de todo llegan por allá y tienen que tener la misma herramienta que tiene un call center acá o una plataforma digital. Entonces, ¿cómo alinear esos dos mundos? Bueno, yo creo que lo que hemos percibido en el tiempo es, pues, partiendo de una herramienta, en este caso, como lo menciona Beatriz, una herramienta que tenga las capacidades de ofrecer los diferentes canales y servicios para llegar a la población que, pues, que como sucede en Colombia, no solo es la persona que vive en la ciudad, que tiene todo el acceso, el internet, las comodidades de un celular, un computador,
o ir a una oficina en dado caso. Estamos hablando de poblaciones que como lo menciona Beatriz, los desplazamientos en zonas rojas, peligrosas, bueno, vulnerables, podríamos decirlo de esa manera, pero que también son consumidores financieros al final, ¿cierto? Porque con Adminfo, pues a partir de la experiencia, hemos ayudado a diferentes procesos de cobranza que pues precisamente tiene algún tipo de gestión de cobro. Entonces, pues ofreciendo estos canales, pues seguramente vamos a acercar a estas personas, a los titulares, a los consumidores financieros, a los deudores, como también se llaman, pero también está precisamente en ir evolucionando y en ir, yo creo que al final, y me lo han escuchado creo que decir en cada una de las intervenciones, pero así creo que todos estamos pensando en lo mismo, en la segmentación de esa población y también saber cómo identificarla, para saber cómo llegarle, qué canal es el más accesible para llegar y comunicarme con él y ofrecerles alternativas de pago. En eso está también precisamente la inteligencia de poder aprovechar esos datos y no solo centrarse en datos y verlos de manera superficial, sino ir a esa profundidad para yo poder llegar a esas poblaciones y ofrecerles y acercarlos. Claramente, por el lado humano, pues tenemos que tener esa empatía también y esa especialidad, que no solo es la personalización del conocimiento de los clientes, sino también el ser humano que está detrás cobrando, porque pues de hecho en Colombia ya hay una práctica de dejar de decir cobradores, sino ya son personas especialistas o asesores en la cobranza para ayudar precisamente a las personas. Entonces yo creo que es una sinergia que, combinado con una herramienta transversal, con canales, con una inteligencia de negocios, con IA precisamente, y esa capa humana que permita lograr esa conexión con las personas para llegar, y pues claramente soportados, nuevamente lo digo, en una herramienta o en algo que me dé la información oportuna en tiempo real para darle siempre las mejores opciones. Yo creo que todo esto hace que ese ciclo podamos unir esos mundos de tecnología y personas respecto a la vida cotidiana de cualquiera de nosotros que puede estar en cualquiera de los perfiles en los que nos encontramos hoy en día. Bueno, ahora voy con Sergio y luego te unes, Davy, y es siempre las áreas de cobranza se caracterizan por tener unos equipos, como ustedes decían, de muchísimo nivel. Y además no solo en los niveles directivos, los gerentes, sino en toda la pirámide, los asesores, como decía Diego, ya no les decimos cobradores, sino analistas de soluciones. ¿Cuáles son esas premisas que no pueden faltar al momento de hacer esa selección de un equipo de cobranza de cara al cliente, el que está en la llamada? ¿Cuáles son esos atributos y esas competencias que les tenemos que informar a las áreas de talento humano que empiecen, digamos, en esa selección bien? Porque el camino tienen que ser personas muy fuertes, que se recuperen frente a la adversidad, que no se dejen enganchar en un cliente de una pelea. ¿Cómo describirías tú luego, Davy, ese asesor de cobranza ideal? Bueno, la resiliencia definitivamente es un factor importante. Yo diría que tienen que ser altamente tolerantes a la frustración, tienen que tener muchísima inteligencia emocional, porque al final con todos los temas de redes sociales y todos los temas reputacionales que puede conllevar una mala gestión de cobro, ¿verdad? Al final se pone en una posición difícil la institución luego de una mala gestión, ¿verdad? Entonces creo que también son personas que tienen que ser muy orientadas a resultados, porque al final si un área tiene más que claras las metas es el equipo de cobranza, ¿verdad? Entonces
Creo que esos son factores importantes en cualquier puesto en un equipo de cobranza. Ahora, yo creo que la versatilidad también juega un papel importante, porque digamos, aunque las estrategias de comercialización o de colocación están definidas, pues siempre hay ajustes, ¿verdad? Y a veces es importante también que nosotros en los equipos de cobranza podamos ajustarnos a la misma velocidad que se ajustan las áreas que están trayendo el negocio a las instituciones financieras. Y creo que ahí es donde hay un área de oportunidad importante. Hablábamos antes del panel, ¿verdad? Que nosotros en la organización tenemos esa flexibilidad, precisamente porque aunque mucho se habla de la importancia de no trabajar en silos, de tener los mismos objetivos organizacionales, que todos trabajamos para un mismo fin, en la práctica es distinto. Eso no se da, claro. Entonces, en la práctica es súper complejo, ¿verdad? Que, bueno, lo ideal es que los equipos comerciales tengan pues costo de riesgo en sus indicadores, y seguramente los tienen, ¿verdad? Nada más que los revisan solo una vez al año. Y es algo que tiene que ir permeando en la organización, pero la flexibilidad que yo veo dentro de la organización es que nosotros tenemos con muchos temas periféricos de auditoría y controles, pero somos dueños de la originación, de la administración y la cobranza. Entonces eso hace también que sea mucho más fácil maniobrar las decisiones que haces una vez originado un cliente, o alinear a dónde tenemos que ir a revisar segmentos producto de la comunicación que está haciendo el equipo de cobranza. Entonces yo creo que ahí juega un papel muy importante esos canales de comunicación y esos canales, y digamos, y el enfoque de los equipos, ¿verdad? Porque si es una tarea titánica pretender alinear a todas las áreas de la organización. O sea, yo creo que todos estamos claros de que ese debería ser el fin último, ¿verdad? Pero en la práctica es algo súper complejo de manejar. Seguir modelos end-to-end, de que todo el mundo alineado remanda para el mismo lado, es el desafío diario. Sergio, Davey siempre te dice todo, ¿cierto? Sí, por eso te dije que empezáramos contigo. No, pues mire, ahí sí que coincido todo lo que mencionaba Davey, y qué es lo que nosotros siempre pasamos haciendo estudios demográficos de nuestros equipos. Entonces, y qué es lo que hemos encontrado, digamos, resilientes, realmente con una alta capacidad de enfrentar situaciones difíciles. Y voy a tener que decir, digamos, en nuestro caso, el 80% de nuestros asesores de cobranza son mujeres. Entonces, eso dice mucho, y son las más eficientes, digamos, ahí tengo, digamos, son las que dominan el gremio, digamos. ¿Pero por qué? Pero porque básicamente la capacidad de, ahí sí que dirimir situaciones difíciles, muy probablemente el género femenino lo tiene mucho más fuerte. Es en nuestra experiencia, realmente, y nosotros hacemos análisis estadísticos, demográficos de forma permanente, y hemos encontrado que esos perfiles, y en base a esos buenos perfiles, nosotros hacemos la selección. Entonces, encuentra muy claro en todos ustedes cuál es el asesor de cobranza ideal, pero cuando uno va a las áreas de talento, eso no lo tienen así tan mapeado en las pruebas, en los semilleros, en todo ese mapeo de todas estas personas que voy a traer. Bueno, Diego, y tú de cara, ya no digamos al talento humano, sino de cara a eso, a esa cuando uno consigue un aliado en tecnología, independiente del software independiente, son proyectos muy complejos. Incorporarlos, y además se tienen que poner a hablar con una cantidad de sistemas, porque la originación está montada en un core distinto, los pagos en otro, y nos tenemos que hablar con los BPO externos y con la superintendencia, el regulador. Entonces, ¿cuáles son esos factores claves de éxito en la incorporación de un proceso de tecnología para llevarlo a feliz término?
¿Y cuáles son las duraciones de esos procesos más o menos? Y en tu experiencia, ¿por qué a veces fracasan? Que uno dice, por fin fui a la junta, me aprobaron el software ideal o me aprobaron tal herramienta, me la dieron y no me está funcionando como yo quería. ¿Cuál es ese factor clave de éxito para que eso sea exitoso y cuáles son esos errores que no podemos cometer? Bueno, yo creo que en principio la confianza en las herramientas tecnológicas es un factor importante porque los proyectos pueden fracasar. No confiamos en las herramientas tecnológicas, no confiamos en los datos, sino creemos en que nuestro instinto es lo que nos va a salvar y lo que va a resolver los problemas en términos de cobranza y en este caso de la tecnología. Entonces yo creo que uno de los factores es eso, confianza. Dos, el aprendizaje. La etapa de aprendizaje cuando estamos en un proceso de implementación de un software de cobranza en una entidad, el ejercicio tiene que ser vivido, podemos decirlo de esa manera, de punta a punta. Es decir, no es un ejercicio donde se instala una aplicación y este manual y nos vemos entre 8 días o cuando usted me necesite, sino es un proceso que tiene que ser llevado de la mano, donde hay una apropiación de ese conocimiento, porque al final, si no hay una integración, no hay un entendimiento de la persona con las herramientas tecnológicas, llámese como se llame, pues no va a lograr un resultado esperado y seguramente la expectativa se romperá. Entonces yo creo que el ejercicio al final es esa apropiación de llevarlo mano a mano, de llevarlo desde los datos, desde la selección de datos, desde, orientar a las personas, a estos usuarios, a estos analistas, a estos gerentes, a estos directores de cobranza o de áreas similares encargadas con esta responsabilidad, es saberlos llevar, indicarles cuáles son los datos que necesitamos, qué datos, porque como le decía en algún momento, no solo son los datos para cobrar, son los datos que me pueda generar una estadística, un análisis que sea recíproco en el ejercicio de la cobranza y que incluso eso al final me puede terminar, como nosotros le decimos en Colombia, un retanqueo incluso o una posible venta de otro producto financiero. Entonces, parte del ejercicio es llevarlos de la mano de manera progresiva, enseñándoles cómo funciona desde la selección de los datos, cómo se carga, cómo se alimenta, las posibilidades de los errores y enseñando a administrar el módulo antes de que salga a producción. Entonces eso es crucial y eso ha sido un factor de éxito en los proyectos que hemos visto. Claramente hay otro factor que me parece muy relevante y es que por lo menos en varios países se vuelve uno de los criterios de selección y es el tema de la seguridad de la información. Hoy eso es un factor supremamente delicado que puede ir incluso a una velocidad más rápida que los mismos desarrollos y soluciones, por ejemplo en temas de canales y demás, sino las vulnerabilidades que se pueden presentar, porque así nosotros queremos llegar a todas esas poblaciones, como lo mencionamos en el punto anterior, pues también tenemos que saber llegar de manera segura para que estos datos pues, no se filtren, no haya suplantación, no haya, digamos, robo de datos, que claramente pues eso tiene muchas implicaciones. Entonces, la capa de seguridad creo que debe ser un respaldo que por ejemplo, las entidades financieras o las entidades que tienen un proceso de cobranza deben buscar que estas empresas que tienen un software de cobranza, por ejemplo, tengan ese respaldo y garanticen esto, ¿cierto? Entonces, eso es una de las recomendaciones y lo que nosotros vemos que eso tiene que ser parte fundamental, que a veces ni se siente ni se ve, pero duele cuando llega a pasar algo y ahí eso es uno de los factores por el cual crítico. no hay. Bueno,
desafortunadamente nos tenemos que ir acostumbrando a esos ambientes regulados. Cada vez y más la cobranza nos va a enfrentar a una normativa que va a haber un momento donde no vamos a poder ni llamar ni cobrar. En Colombia estamos en una rigurosidad extrema, donde incluso echamos para atrás la multicanalidad. Bueno, no, ya conocerán el caso colombiano, y aquí veo que ya también en tarjeta de crédito ya hay una regulación en la cobranza. Hablemos de eso. Bueno, y además un punto que es muy triste, y es que todos los alivios a deudores es la bandera populista de todos los gobiernos. Cuando se llegan las elecciones, por ejemplo en México es impresionante lo que está pasando ahora, en Colombia, entonces acá también se dice condonación de deuda, ¿sí? Entonces vamos a condonar los intereses, el capital, vamos a borrarlos en los buró de créditos, el historial de las personas, el gobierno va a subsidiar los intereses, y entonces eso empieza a minar la moralidad comercial. ¿Cómo enfrentarnos entonces a entornos más regulados? Primero, bueno, Sergio, Deifi, no sé, Sergio, si ya comienzas tú, o Deifi, adelante, y luego Diego, que nos ha tocado acomodarnos a mucha regulación. Pues, yo creo que cada vez estamos frente a sí que entornos mucho más regulados. Nosotros hace 10 años en visitas a Estados Unidos nos decían los americanos, espérense que ya va a venir la regulación y prepárense porque va a ser dura. Y gradualmente hemos visto que cada vez hay más regulaciones para el sector. Nosotros realmente, a pesar de que no somos una entidad regulada, cada vez que sale una regulación bancaria, sí nos ajustamos a la misma regulación, porque en algún momento nos va a llegar. Entonces lo hacemos como una buena práctica. Uno de los temas que nosotros proactivamente, ahí sí que para ir realmente regulando nuestras operaciones, es metiéndole políticas de protección al cliente. Esto es, le metemos QA a la cobranza, tanto cobranza interna, cobranza externa, el área de compliance está muy metida, y adicionalmente a ello nuestras áreas gerenciales viven ahí sí que desarrollando, pasan desarrollando ahí sí que planes de capacitación y de control para los equipos. Yo creo que de forma proactiva eso es lo que podemos hacer. Definitivamente en el tema de las regulaciones muchas veces ahí sí que vienen con algún tipo de presión, entonces definitivamente, como decían los americanos hace 10 años, hacia eso van, y 10 años después estamos viendo lo mismo en Latinoamérica. Entonces, del lado nuestro es ahí sí que adelantándonos a muchas regulaciones e ir regulándonos internamente para que cuando se dé, digamos, no nos pegue en el negocio como tal. Bueno, para los que sí estamos regulados, digamos, tuvimos en el 2016 el primer intento de ley de tarjeta de crédito, y aunque se derogó, se pasaron los artículos de cobranza en un decreto especial que luego se incorporó a la ley de bancos. Entonces, digamos que para efectos prácticos, los que estamos regulados sí teníamos vigentes esos artículos que, pues la verdad que se replicaron tal cual en la ley de tarjeta que entró en vigencia este septiembre, pero al final yo creo que es un tema de autorregulación, ¿verdad? Que nosotros estemos en cumplimiento de la ley no es sinónimo de que sea ético, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos un gremio que no aprende a autorregularse, no vamos a poder sentarnos luego a la mesa de discusión cuando venga una regulación específica de cobranza. Entonces, de nuestro lado, también nosotros tenemos operación de cobranza interna, y también estamos asociados con varias agencias de cobro, ¿verdad? Y es muy importante para nosotros justamente tener todo el monitoreo de la gestión, porque nos salvaguarda para el futuro, ¿verdad? Bueno, es que no está claro que si 2 llamadas, 2 comunicaciones. Sí, o sea, yo creo que es algo que también hay que ser como un poco la lógica y entender un poco el espíritu de lo que se quiere regular, y no necesariamente únicamente cumplir la letra muerta de lo que está hoy plasmado,
porque eso en un futuro, si no lo sabemos gestionar adecuadamente, se va a volver un problema serio, ¿verdad? Entonces vamos a retroceder, como bien dices tú, en aprovechar las herramientas que ya se han desarrollado, todos los temas de canales digitales, a tener que regresar a un tema de cobranza súper arcaico, ¿verdad? En donde no va a poder aguantar la operación existente, el tipo de gestión que se tiene que hacer. Entonces yo creo que es un tema más de anticiparnos nosotros al regulador, ver qué está pasando en los mismos sectores en otros países y cómo también nosotros vamos adaptándonos a esas realidades. Bueno, creo que lo que hemos visto y lo que hemos experimentado como se dice, en tiempo real, es estar también muy atentos a lo que se escucha, a lo que se percibe en el ambiente, porque pues, las regulaciones no llegan de un día para otro. Pues, creo que por lo menos en nuestra región no ha sucedido, siempre se plantean ejercicios, se plantean escenarios de cómo va a venir la regulación. Entonces eso, estar en el nicho, en el sector, en el caso nuestro de ser especialistas en temas de cobranza a través de una herramienta, un software, nos permite estar alertas y entender lo que puede llegar a impactar y cómo desde la óptica de la tecnología podemos aportarle valor a nuestros clientes, a las entidades financieras o a estas entidades que tienen un soporte en un software de cobranzas. Entonces, es entenderlo, anticiparse a los cambios y hacerlo rápido. En Colombia recientemente nos tocó correr precisamente hacer un cambio drástico por allá se llama circular 2300, que lo que buscaba era proteger al consumidor financiero. Entonces… Perdón, 2300, pero realmente el nombre frente al proyecto del Congreso era Ley Dejen de Fregar. ¿Pueden creer eso como nos descalificaron? Diego todo prudente. La Ley 2300 Dejen de Fregar. Sí, pues era precisamente de no molestar al cliente, llamarlo una vez, si tengo un contacto directo no puedo hacer más contactos durante el día, por ejemplo, los horarios, el tipo de mensaje que se emite, todo eso entró entre la regulación y si no, pues vienen unas sanciones que claramente ninguna entidad quisiera tener. Entonces, precisamente la manera de poder lograr esos cambios y apoyar en esos temas regulatorios es tener una herramienta que se permita moverse rápidamente y eso es algo que puede generar una ventaja o un problema. Ahora bien, para llegar a ese punto, pues tiene que tener unas capas pues generalmente en este ambiente le decimos apificación, servicios, microservicios, multinube o… Bueno, ahí ya empezamos a hablar de otros componentes tecnológicos que hacen posible todo esto, pero al final eso traduce en eso, poder adaptarme rápidamente a las necesidades. Bueno, muy bien. Aplausos a nuestros panelistas. Y antes de que se nos levanten, preguntas del público. ¿Cómo podemos seguir aprovechando acá todo este conocimiento? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces muchas gracias y seguimos con… sí, ahorita nos tomamos la foto, seguimos con la agenda. Gracias.